Bienvenidos a Nociones, que es una grabación en podcast que va a tratar de exponer brevemente algunos temas de literatura, algunos autores importantes y sobre todo mostrar a la gran mayoría las obras literarias más importantes de la literatura universal y nacional. En esta ocasión quiero hablarles brevemente del vanguardismo peruano. El vanguardismo peruano, como toda vanguardia, aparece a principios del siglo XX. Su nacimiento se da más o menos entre los años 1912 y 1919 y empezó a desarrollarse durante el posmodernismo, en la época en donde, por ejemplo, Abraham Valdelomar publicaría muchos de sus grandes cuentos como El Caballero Carmelo, y donde José María Eguren también publicaría uno de los poemarios más importantes de nuestra tradición literaria llamado Simbólicas. Los temas del vanguardismo en el Perú son bastante variados, pero tienen una diferencia con el vanguardismo europeo, que es un vanguardismo más cosmopolita. En el vanguardismo peruano, los temas están muy matizados con un elemento regionalista e indigenista. El discurso siempre se orienta a, de alguna manera, reivindicar al indigenismo. Es decir, observar dentro de las obras literarias el problema del indio como personaje trascendental. Las características básicas de todo vanguardismo son las siguientes: rechazo violento y sistemático de las formas expresivas tradicionales. Básicamente este rechazo es un rechazo formal, pero luego, y ya con los años, este rechazo se va a convertir también en un rechazo de los temas preferidos por la vanguardia. Básicamente el tema preferido de la vanguardia es la condición del hombre frente a su nada, frente a su ser que se degrada ante el poderío de la máquina. Se da vía libre a una expresión esporádica, espontánea y producida por el subconsciente, influenciados obviamente por los trabajos del psicoanalista Sigmund Freud y la idea del subconsciente y el mundo de los sueños. Culto a la novedad y a la sorpresa. La literatura es sorpresa y juego, y por ejemplo la vertiente futurista plantea de que la máquina es el discurso por el cual el poeta debe expresar el progreso de la sociedad en pos de un advenimiento hacia la tecnología. Abandono de los moldes estróficos, de la rima y de todos los elementos formales que componen la literatura. Los vanguardistas son experimentalistas por antonomasia y requieren de la experimentación para encontrar ese nuevo lenguaje ante la crisis existencial del ser humano. Lo que prima es la sugestión sonora, el ritmo, la asociación del lenguaje y la metáfora inconsciente. El lenguaje es tan importante para los vanguardistas porque va a ser el canal por el cual se va a dar la nueva expresión del arte. Se renueva la metáfora y se abandona la lógica y la razón como elementos caducos. Más bien se reivindica lo onírico, el mundo de los sueños, la fantasía, el experimentalismo y el juego, que al fin de cuentas van a crear el nuevo discurso literario de la vanguardia. Otra de las cosas es que aparecen una serie de ismos, es decir, pequeñas escuelas literarias que tienen una particularidad en la producción literaria. Los principales ismos son surrealismo, su escritura automática y el mundo de los sueños como reivindicación de la escritura y de la creación literaria. La escritura automática es el despojo total de la lógica y la libertad, la libre escritura, la libre asociación de los elementos metafóricos para poder crear y hacer literatura. Y por ende, el mundo de los sueños como el discurso que va a proveer al poeta para expresar sus sentimientos más íntimos. El cubismo, que está íntimamente relacionado con las pinturas de Picasso, por ejemplo, está relacionado con los caligramas de Guillaume Apollinaire. El poema es un poema visual, un poema objeto. Lo que prima dentro de estas estructuras poéticas es el impacto visual del poema.
el poema ya no solamente se lee, sino también se visualiza. El futurismo, como ya lo he repetido, es la exaltación de los avances tecnológicos. Por ejemplo, se van a dar poemas a la locomotora, a la radio, a los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Estos elementos van a simbolizar el progreso humano, pero también, y de alguna manera, la deshumanización del hombre. El dadaísmo es la exaltación del juego por el juego, el azar. La literatura es una literatura, entre comillas, de la intrascendencia y lo bizarro, lo grotesco. Por ejemplo, vamos a ver poemas al moco, poemas al urinario, etcétera, etcétera, etcétera. El origen del dadaísmo es la onomatopeya del balbuceo de un bebé, ¿no? Da, 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 da. Bien, el vanguardismo va a alcanzar obviamente su plenitud entre los años 20 y 30. Y uno de los poetas importantísimos de esta época es, sin duda, César Vallejo. César Vallejo va a tener 3 etapas dentro de su poesía. Una de ellas es la etapa modernista, en donde va a ser influenciado por la poesía de Rubén Darío y también por los simbolistas franceses. Por ejemplo, el libro Los Heraldos Negros, publicado en 1918, está escrito bajo la influencia modernista, y Vallejo nos descubre los temas clásicos del modernismo y el posmodernismo, por ejemplo, valderoriano, que es la infancia, los temas familiares y sobre todo el amor como algo universal. Estos temas van a crear la conciencia, que son los elementos indígenas, por ejemplo. Vallejo ya en Los Heraldos Negros tiene una voz bastante original y los temas que toca son universales. En su etapa modernista, Los Heraldos Negros vendría a ser ese puente entre la tradición literaria y los próximos poemarios o libros que él va a publicar, que por ejemplo en Trilce tendrán un cariz vanguardista. Las características de este libro es que, bueno, es un estilo entre modernista y simbolista, inserta nuevas palabras que son de origen nacional o regionalismos. Hay una fuerte presencia de lo divino en Vallejo, pero lo divino no solamente es moral, no es una lucha entre el bien y el mal, sino entre la conciencia del hombre, entre el no hombre y el hombre en sí. Sus principales temas del libro son la soledad, el dolor como medio de expresión, la angustia, la familia, la infancia, entre otros. Hay una mezcla de dolor y ternura en esta poesía y sobre todo de angustia infinita por no saber o no reconocer o no ser dueños de nuestra propia existencia. Aparte de ello, hay una gran coloquialidad, es decir, la utilización de palabras de origen común, cotidiano, del día a día. Luego tenemos la etapa vanguardista, en donde Vallejo se inicia con la publicación del poemario Trilce en 1922. Y Trilce va a ser una ruptura con el discurso tradicional de la poesía peruana. Trilce es un acercamiento básicamente a dos vertientes del vanguardismo, al surrealismo de André Breton y al dadaísmo de Tristán Tzara. La ruptura del orden lógico obviamente es parte de estos elementos vanguardistas, y también la ruptura de la sintaxis, especialmente la utilización de la metáfora. Ahora bien, Vallejo no solamente rompe en este poemario con lo formal, sino también que intenta crear una nueva estética, es decir, quiere trascender el simple vanguardismo de la forma para ir al vanguardismo del contenido, de los temas, de la verdadera esencia del ser humano que vive angustiado e inmerso en el dolor, pero también va a haber bastantes elementos del humorismo, por ejemplo, en Vallejo, y un hecho importantísimo, que el dolor va a desencadenar el encuentro del hombre con el hombre mismo, consigo mismo. Luego veremos la etapa de la poesía social y revolucionaria, que se inicia en realidad ya de manera póstuma con Poemas Humanos en 1939 y España aparta de mí este cáliz también en 1939.
Básicamente estos poemas, ya recogidos por su esposa Georgette de Vallejo, básicamente van a ser escritos que tienen un tema muy pero muy importante, que es la solidaridad y también el deseo del hombre, la lucha del hombre por construirse, por sobrevivir en un mundo totalmente agreste y sórdido. Las características básicas de estos poemarios va a ser, por ejemplo, en España aparta de mí este cáliz, una épica sobre la Guerra Civil Española, que en este contexto pues se estaba dando. También su poesía es más depurada y el lenguaje es más maduro. Abarca también los temas universales de Vallejo, que son el dolor y la muerte, y también la alienación y deshumanización del hombre. Aparte, estos poemas intentan de alguna manera mostrarnos en el dolor humano, en ese sobrevivir, la ternura del hombre que se hace en este fragor, en estas batallas contra la muerte y el dolor. El hombre en estos poemas lucha y se pregunta sobre su existencia, construye su existencia. Obviamente esta poesía es el despertar de las conciencias ante la realidad adversa. Las características generales de la poesía de Vallejo, para concluir este programa Nociones, son las siguientes. Por ejemplo, el subjetivismo, que intenta Vallejo siempre crear una poesía confesional, sincera y pura, íntima, explorando el mundo interior del hombre y su psicología, su esencia ante el dolor, la miseria, la muerte, el destino, el amor, la angustia, etc. Otra de las cosas que se ven en Vallejo es un cariz indigenista, aunque no como un tema trascendental desde el punto de vista sociológico, sino que Vallejo, dentro de la poesía hispanoamericana, ve al indio en su posibilidad de reivindicación. Obviamente, Vallejo jamás va a dejar su beta mesiánica. ¿Y qué es el mesianismo? Dentro de la poesía de Vallejo, el mesianismo es como un deseo por el hombre para redimirse, para salvarse, para escapar de la nada, de la muerte, del dolor, a pesar de sentirlo, a pesar de ser un ser frágil y que muchas veces está a merced de la muerte. Vallejo apuesta por la vida y, aunque el dolor sea extremo y la angustia insoportable, el hombre está allí y su vitalidad lo va a redimir. El mesianismo en Vallejo es la sangrante humanidad. Obviamente Vallejo es un renovador del lenguaje y esto lo vamos a ver en uno de los poemarios más complejos, que es Trilce. Bueno, ya hemos hablado de ello. Su poesía tiene carices existenciales porque se refiere al problema del hombre, su libertad y su destino frente a la adversidad y la muerte. Hay referencias al símbolo de dolor. En algunos casos el dolor va a ser caos, en donde el hombre no va a saber qué hacer. Se va a encontrar ante una condición de indiferencia, de rencor entre el hombre mismo, de lucha entre hermanos, y sobre todo el hombre va a luchar contra su nada. Por otro lado, el dolor también es insatisfacción y frustración de no poder cambiar la realidad. Y la indiferencia. Vallejo va a criticar duramente la hipocresía e indiferencia ante las injusticias de la sociedad de su época, y creo yo que Vallejo está tan actualizado hoy que si leemos un poema de Vallejo seguiría criticando a nuestra sociedad. La solidaridad busca comprometer al hombre con su humanización, volvernos más sensibles y solidarios entre nosotros. Por ejemplo, en el poema Masa, Vallejo ve en lo colectivo un elemento importante, un símbolo que puede revivir, entre comillas, a la humanidad y de alguna manera darle esa vitalidad que el individualismo y sobre todo la alienación le ha quitado. Por último, uno de los temas importantísimos en Vallejo es la miseria humana, trabajada magistralmente obviamente por Vallejo, la irracionalidad, el absurdo del mundo, y también Vallejo, a pesar de mostrarnos el dolor como expresión, nos muestra la esperanza que se forja en la lucha diaria de cada ser humano. Vallejo no es el poeta triste. Vallejo va a siempre expresar dentro de sus poemas el humor, un fino humor que se va a transparentar en ironía. Pues bien, con estas nociones
terminamos nuestra pequeña disertación sobre Vallejo, vanguardismo y las etapas de la poesía del poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en 1892 y muerto en París, como lo dirá en alguno de sus versos, en 1938. Muchas gracias.